Esto no es real, no es real. Ni siquiera me dejan tomarme un mate tranquilo. Yo esperaba escucharla tranquilo tomándome un mate, pero no va a poder ser. Qué grave que empezó. Solamente 3 acordes. Muy mesurado todo. Tiene un control muy pulcro, muy limpio de su voz. No. Me voy a tomar un mate para relajarme porque esto es demasiado. En los videos en donde analizamos la voz del maravilloso cantante Dimash Kudaibergen, apareció mucho el nombre de una cantante que se llama Diana Ankudinova, así que en el día de hoy vamos a escuchar y a analizar musicalmente la canción Can't Falling in Love. Recordá que por cuestiones de copyright puedo reproducir hasta un máximo de 7 segundos consecutivos. El interés principal de estos análisis es entender cómo funciona la música. Ahora sí, sin más preámbulos, vamos con la escucha y el análisis. Bien, desde el vamos parece que va a ser algo triste. Es importante entender cómo la música nos va adelantando parte del contenido emotivo de lo que se va a cantar. Estamos en una tonalidad que se llama Fa menor, que es muy oscura, es quizás una de las tonalidades más oscuras sonoramente. Por más que existan muchas tonalidades menores, cada una tiene su particularidad. Y lo que empieza haciendo la música en el piano es describiendo el acorde que se llama tónica, es decir, el acorde más importante de la tonalidad, que es justamente el acorde de Fa menor. Y esto lo que hace es asentar la tonalidad para que el canto de Diana comience completamente contextualizado. Esto no es real, no es real. Ni siquiera me dejan tomarme un mate tranquilo. Yo esperaba escucharla tranquilo tomándome un mate, pero no va a poder ser. Qué grave que empezó. Tremendo, como con una colocación muy precisa, pero que no llega a sonar nasal. Es como si estuviera cantando con esta parte de atrás de la boca, ahí en la entrada de la garganta. Y claramente empieza cantando la nota Fa, porque estamos en esa tonalidad. Ahí no se ve mucho porque está un poco oscuro, pero casi que no tiene que abrir la boca. Como es que es muy de acá atrás, muy gutural, muy ruso me suena. ¿Y viste cuando hace las I que empieza a sonreír? La canción podría terminar ahí y sería maravilloso, porque sinceramente estaba esperando que clavara unos agudos súper altos y la sorpresa es que empieza cantando muy grave. Estimo que tendrá un registro muy amplio, no sé si tanto como el de Dimash Kudaibergen, pero no deja de llamarme muchísimo la atención y además es muy linda la melodía. Otra llamada de atención, porque en la primera sección donde empezaba muy grave, en esta nueva parte salta hacia una zona más de los medios, más aguda en comparación con la primera, algo muy parecido a lo que habíamos visto en uno de los análisis de Dimash, que si no los viste todavía te los dejo por acá arriba en la tarjetita o en la descripción. Fíjate en la colocación de la boca, qué precisa que es, qué redondeada que es su forma, como que no tiene que esforzarse, está todo puesto acá adelante. Cada nota va con un pequeño crescendo. Acompaña musicalmente la misma línea melódica que está cantando. Si las notas ascienden y descienden, asciende y ahora desciende, ella está haciendo lo mismo con la voz. Fíjate que cuando va hacia notas un poco más agudas empieza a empujar un poco más el volumen hacia arriba, a subirlo, y cuando está bajando va cerrándose, como si nos estuviera contando una historia a través de la música. Ella tranquilamente podría vocalizar esto sin decir nada de la letra, sin cantar ningún tipo de letra, y se comprendería de la misma manera, porque la música ya nos está diciendo prácticamente todo. Es una canción, es un lamento, claramente, además por el título ya lo podemos intuir. Sin embargo, me parece que está siguiendo musicalmente lo que está
diciendo textualmente. Hay como una voz duplicada, ¿no? Sí, es como si le hubieran puesto un efecto en esa parte, un chorus o algún otro efecto, simplemente para acompañar esa parte de la canción. No es que está haciendo dos voces al mismo tiempo. En algunas ocasiones se hacen overtones, es decir, se escuchan otros sonidos por debajo o por encima de la voz natural del cantante, pero es muy sutil. En este caso me parece que es un efecto simplemente que pusieron detrás porque está empezando a levantar en intensidad al... Muy lindo. Ahí cambió, porque no resolvió. Uno esperaba que fuera... y ahora hizo... En vez de cerrar la frase, de concluir esa sección, está abriendo el panorama hacia una nueva zona. Y eso lo podemos intuir por la música nada más, porque la música es un lenguaje y como tal construye discursos. Al igual que cuando escribimos en el idioma que hables, cuando escribimos una carta o un texto en la computadora, estamos diciendo algo de una manera ordenada. La música se maneja de la misma forma, pero con su idioma particular, que es el de las notas y los acordes. Muy bien, muy bien. Lo que hizo ahí se llama glissando. En el piano estás... Cuando tocas un rock and roll y arrastrás con el dedo las teclas, esto es un glissando, porque estoy pasando por todas las notas, casi todas las notas, y ella lo que hizo fue desde la nota en la que se quedó. Es como si hubiera hecho esto. Desde un la bemol a un do. Que es distinto al portamento. El portamento es cuando buscas saltar desde una nota directamente a la otra con un pequeño arrastre pero sin pasar por las notas intermedias. En cambio el glissando busca pasar por todas. No. Me voy a tomar un mate para relajarme porque esto es demasiado. Además, observar la boca, lo abierta que la tiene. Si vos escuchás esto sin ver el video, podés pensar que está haciendo el gesto con la boca muy entrecerrada, como con una U, porque es una nota aguda pero tajante, muy definida. Y sin embargo ella, con toda la mandíbula abierta y con una delicadeza, una suavidad inescrutable. Y además toda la cuestión épica que hay detrás, más allá de las imágenes que aparecen, pusieron un ventilador de frente para que se le vuelen los pelos, que va muy en sintonía con lo que está cantando, pero es todo cómo va construyéndose el discurso. Ella podría cantar esta canción a capela y seguramente sería igual de maravilloso. Sin embargo, en el contexto de la música, que es lo que estamos analizando en este video, me parece que refuerza todavía más lo que quiere decir ella con lo que está sucediendo musicalmente detrás. Y también tiene esta gestualidad lírica de acompañar la entonación de casi cualquier nota con el cuerpo, porque el cuerpo también habla a través de la música. Es tremendo, fíjate cómo tiene abierta la Mirá, es una boca gigante para hacer una nota súper definida y aguda. Es un montón. Me encanta esta parte. En las partes agudas canta divino, hermoso. Pero cuando va ahí a lo grave, a lo rock and roll, me encanta. Es tremendo porque tiene mucha definición. No es una voz grave sucia, con carraspera, sino que sale pulcra, íntima. Y además, la presencia escénica que tiene prácticamente no se movió del lugar en el que está. Independientemente de que le hayan podido decir, che, no te muevas porque está la imagen atrás y queda muy bien que te quedes en el medio. No. Puede estar vacío. Puede ser un telón negro de fondo. Pero la presencia escénica que tiene es tremenda. Y además de lo grave que está cantando, hay también efectos detrás que simplemente acompañan la estética de lo que está diciendo. Sobre todo si lo escuchás con auriculares lo vas a notar mucho más. Hay algo ahí detrás en esa voz grave que es de ella, pero hay también algún proceso que le da como todavía mayor vehemencia a lo que dice.
Ahí recién encaró una U con la boca, que tiene forma de O incluso. Una boca muy redondeada y muy de acá. Tiene un poder, tiene un cañón de aire en la garganta, es tremendo. Me hace acordar mucho a una cantante que es maravillosa que se llama Tarja Turunen, que era la cantante de Nightwish, que canta también en varios idiomas y es tremenda. Algún día haremos un análisis de ella. Tremendo final, vamos a escucharlo una vez más porque pasa de lo grave que estaba cantando y clava una U ahí arriba. Y también fíjate cómo levanta las cejas en ese momento, cómo toda la gestualidad del rostro acompaña lo que está diciendo. Una última vez. Como todo se abre. Gracias por haberme recomendado mucho a esta cantante, disfruté mucho escuchándola y analizándola. Luego con más tiempo y más relajadamente escucharé la canción sin interrupciones y con auriculares también para poder disfrutar del rango vocal tremendo que tiene Diana. Si querés que analicemos otra canción cantada por ella, podés escribirlo en los comentarios. Hoy vamos a escuchar un tema cantado por ella que se llama El Cuervo y que dice de la siguiente manera. Тикают так, как вулканы поют, реки стоят, воду больше не пьют. Ты как они, я же как ворона. Bien, ahí terminó la primera frase. Me parece que está buenísimo esto. ¿Viste la naturalidad y la gravedad del peso específico que tiene su voz? Profunda, bella, pero a la vez pulcra, porque no es un grave oscuro o gutural, sucio, con ruido o con alguna fritura vocal, sino que es un grave limpio, prístino. Parece que estamos en si menor y hace algo que me hace acordar a una obra que se llama Miserere. El movimiento de la melodía de la voz hace... una tonalidad muy bella para cantar y que le queda muy cómodo a Diana. Re, do sostenido. Hay un plugin, un efecto que utilizamos en producción musical, los compositores y productores, en el que hacemos que la señal de la voz o de cualquier otro instrumento se comprima. Es decir, que las puntas, los picos del audio se reduzcan para darle mayor impacto, mayor fuerza. Y fíjate que en los graves Diana tiene esa sensación de que está todo ajustado, que no rompe, no satura, sino que está todo en su preciso lugar. Y ahí aparece otra voz con delay, que es un efecto, no está haciendo canto polifónico por ahora por lo menos, porque no es ella la que hace la otra voz, sino que debe ser una voz sobregrabada o de la pista. La voz canta sobre un si, que es el de la tonalidad, y tiene un pequeño delay al final que le da ese toque maravilloso. Bajo. Ok, espera. Vamos hasta ahí porque hay muchísima data acá. Fíjate que la segunda parte de la estrofa cambió. Solamente 3 acordes. Comienza con un si menor, que va al fa sostenido menor, mi menor, vuelve al si menor. Y Diana. Luego hace un intercambio de acordes o acordes sustitutos de alguna manera, porque en esa parte en la que parece que se abre, hace un acorde mayor justamente, que es el sol mayor, vuelve al mi menor y termina en el si menor otra vez, ¿no? Que da esa sensación de apertura justamente porque convierte el acorde en un acorde mayor. Y ahora se va al agudo, salimos de la gravedad, de esa sensación de peso, para ir a algo más ligero.
Está buenísimo el tema, me encanta la onda, así súper oscuro. Entiendo que la escenografía, o por lo menos cómo están vestidos los bailarines, los performers, tiene que ver con el nombre de la canción, que es El Cuervo, porque están así como vestidos de pájaros. Pero fíjate estos agudos que hace con esos pequeños arrebatos, esos pequeños deslices o glissandos. Y parece que hace canto gutural, ¿no? Como que canta... acá. Canta desde este re. Y después baja este fa sostenido. Fíjate la distancia que hay. Tenemos 2 octavas y media de distancia. Que si usas auriculares lo vas a poder percibir muchísimo mejor. No sé si este fa sostenido grave lo está haciendo ella con una suerte de canto polifónico, aunque no es en simultáneo, pero para hacer este salto hay que ser muy habilidoso como él es ella. O bien es una sobregrabación, es una pista que está de fondo, como había pasado con la otra voz aguda. Escuchemos nuevamente. Hace re, do sostenido, fa sostenido y después re, si. Es una distancia muy amplia ahí. A ella le sale perfecto. Volvimos a la estrofa, vamos a ver, avanzar un poco más para ver si continúa con lo mismo o aparece una nueva sección, porque hasta acá está todo muy bien construido, muy contenido. Todavía no ha explotado el tema, si es que en algún momento lo hace. Muy bien. Volvió nuevamente a la estrofa, eso que acabamos de escuchar, quiero creer que es el estribillo, es la parte más movida, más altisonante. Y fíjate que a nivel intensidad sigue casi con la misma dinámica, eleva un poquito el volumen, saca un poco más de voz, pero sigue estando en el registro medio, pasó del grave al medio, en el agudo hace ese movimiento que habíamos analizado antes, pero está muy mesurado todo, tiene un control muy pulcro, muy limpio de su voz. Los acordes son muy parecidos, un mi menor sobre sol, un mi menor 6 sobre mi menor, si menor, después sol mayor cuando abre nuevamente, mi menor, si menor. No se rebusca mucho con la parte musical, lo cual está bien porque toda la atención está puesta en su voz. ¿Qué te parece hasta ahora? ¿Cómo podríamos denominar a su voz? ¿Es un ángel? ¿Es un demonio? ¿O tiene un poco de cada uno? Te leo debajo en los comentarios. Volvimos a la estrofa. Abre. Qué bien, qué delicadeza. Hermosamente construida la canción. Vamos a analizar esta parte que es tremenda a nivel vocal. Viste que al final hizo un golpe de glotis como hacía Tarzán. Exactamente, es un golpe de glotis, algo muy difícil de hacer. Parece algo sencillo, pero no. Bien, acá cambiaron los acordes. La mayor, porque se abre, está cantando sobre do sostenido. Si, con el sol mayor de acorde, si menor. Siempre retorna al si menor, al acorde de la tonalidad, y fíjate que la voz ahora aguda también es súper clara, sin ningún tipo de saturación, de rotura o rispidez, pulcra, limpia. Medio. Prepara el golpe de glotis, ¿no? Que...
y hace un salto de tritono con ese golpe de glotis. Para que te des una idea, el tritono es esto. Es un intervalo, una distancia muy compleja de cantar. De hecho, en alguna época durante el medioevo estuvo asociada al diabolus. Era un intervalo que no se permitía entonar. Es complicado de ejecutar y suena complicado también, pero fíjate que hace ese salto y resuelve sobre el fa sostenido, que es una nota de la tonalidad. Genial. Ahí lo mantiene. Muy buena finalización de canción. Nos quedó con ese motivo súper atractivo. Hay algo que domina toda la canción, que es este juego de semitonos, este juego cromático, como si fuera para Elisa, pero solamente la primera parte. Pasa del grave al agudo, transita por gran parte del espectro, pero se mantiene todo el tiempo muy mesurada, tiene un control muy consciente de su cuerpo, de su voz, y eso hace que sea una cantante excelente. Si conoces algún otro tema de Diana que te gustaría que escuchemos y analicemos, o algún otro tema que no sea de ella, pero que esté cantado por ella, déjalo escrito debajo en los comentarios. Llega muy grave, así que Sweet Dream. Dejarla a ella en el medio y que pueda lucirse su voz. ¿Qué fue eso, muchachos? ¿Qué está pasando? Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar y analizar a la maravillosa Diana Ankudinova cantando la canción Sweet Dreams, originalmente de la banda Eurythmics, que dice de la siguiente manera. Bueno, hicimos el mismo gesto con la chica. Qué grave que empezó a cantar, está enmascarada, tiene una máscara de... parece un gato, pero muy linda máscara, tremendo. Fíjate que empezó a cantar en este mi, súper grave para una voz femenina en general, pero ya sabemos que la voz de Diana llega muy grave, así que Sweet Dreams. Do sostenido menor. Fíjate la suavidad con la que canta incluso en esta zona tan grave, es un mi 1, 2, mi 3. Pero será como muy acá, muy abajo la voz, y le queda tremendamente bien porque suena natural en ella, no suena forzado como lo acabo de hacer yo, que no es mi registro natural. Fíjate cómo saltó desde acá hasta acá al registro medio, llegó a este sol sostenido 1, 2, 3, 4, o sea, saltó una octava y media casi, tremendamente bien, y el pasaje fue sin ningún tipo de esfuerzo, pasó del grave al medio agudo sin problema. Saturación. Está muy bien construida la musicalización de esta canción. La versión original, si mal no recuerdo, estaba en do menor, es decir, un semitono abajo de lo que lo está cantando Diana. Sin embargo, ella lo está cantando en la octava más baja. Y fíjate este efecto de saturación de la voz, como si fuera un grito ahogado. Como que se va deshaciendo, se va partiendo y queda tremendamente bien porque está acompañando la estética de lo que estamos viendo. Hasta acá, todo muy bien. Fíjate que hay dos voces interactuando. Si utilizas auriculares, algo que recomiendo siempre, vas a poder apreciar todo esto mucho mejor. Está la voz de Diana por acá abajo y a la vez la voz de ella por acá arriba. Puede ser que sea una pista sobregrabada o puede ser un octavador directamente, ¿no? Que le permita cantar. De esta forma, como si yo estuviera tocando la misma nota en dos registros a la vez en el piano, y le queda perfecto. El octavador no va en detrimento de su calidad musical, de su calidad lírica, de su forma de cantar, sino que simplemente es un efecto para duplicar su voz en otro registro y que quede más completo, más lleno el espacio y le permita hacer un montón de cosas que naturalmente, como no podemos cantar dos notas a la vez, al menos de forma clara, no podemos hacer overtones tan claros, se le pone el octavador para que tenga un poco más de sentido toda esta atmósfera que han creado. Bajó. Está como hablando.
Es como si estuviera hablando, no está esforzándose en absoluto para cantar la canción. En general esta canción es así, es como bastante llana en este sentido, no hay grandes sorpresas, salvo como esa voz rota que nos presentó Diana o el octavador que le pusieron. Creo que esto es una competencia en vivo. Si tenés más información al respecto, por favor dejalo escrito debajo en los comentarios, en las que tienen que utilizar una máscara para que el jurado no vea quién es la persona que está cantando y no se dejen llevar por eso como para poder evaluarla. Sin embargo, uno la escucha a Diana y sabe que es Diana. Las voces. Acá las voces están muchísimo mejor trabajadas, es muy agradable. De hecho, me hace acordar a la banda sonora de un anime que se llama Dodogedoro. Tiene estas características, ¿no? Movimiento de semitono y voces que están en forma de quinta, que le dan una sonoridad casi medieval de alguna forma. Maravilloso, me encanta escucharla a Diana. Si conoces alguna otra canción que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Hasta acá tenemos 3 acordes, porque toda la canción es básicamente así. Do sostenido menor, que es el primer grado, sexto, quinto, este movimiento que se llama cromático porque baja justo a la tecla de al lado. Es maravilloso y ella lo está cantando hermosamente bien. Ahí suena como una breve apoyatura que queda tremendamente bien. Es cuando retrasa un poco una nota y luego la resuelve en la nota que forma parte del acorde. Y fíjate que fue en la zona medio aguda que estaba trabajando antes. Fíjate que no se fue ni muy agudo ni muy grave. Está trabajando en un registro que le queda tremendamente cómodo y que sin embargo le permite mostrar toda su capacidad vocal, o al menos gran parte de ella. Bajamos de vuelta. Y además escuchar las campanitas de fondo que están haciendo esos arpegios, esa suerte de melodía secundaria de la canción. Y que queda tremendamente bien acompañando la estética de lo que está cantando Diana. Y fíjate cómo la música acompaña. Por un lado hay como un pad de fondo, como unas cuerdas que están soporteándola. Y por el otro lado están estas campanas mucho más agudas que el registro que está cantando Diana, para dejarla a ella en el medio y que pueda lucirse su voz. Eso también es muy importante a la hora de hacer un arreglo musical. Ok, ¿qué fue eso, muchachos? ¿Qué está pasando? No me esperaba que ocurriera esto. La verdad que Diana siempre nos deja una sorpresa para el final. Fíjate que apareció la voz saturada, rota, como un grito ahogado. Y no es por la máscara, es un efecto que le pusieron para darle algo distinto, un sabor distinto y que queda muy, pero muy bien. Es como si hubieran subido mucho el volumen y estuviera rompiendo el parlante por el que sale la voz, pero es un efecto que se le está haciendo a propósito. Por favor, utiliza auriculares porque ahí están las voces paneadas. Es decir, hay una voz hacia un lado y otra voz hacia el otro. Y es como si tuvieras 2 personas, una de cada lado, cantándote lo mismo a la vez, pero en un registro diferente. Lo que decíamos del octavador que ocurría antes y que queda muy, pero muy bien. Le da muchísimo sabor a la canción. Estamos cerca del final. Y concluyó, fíjate que también concluyó con el octavador cantando en do sostenido menor. Fíjate con cuán poco se puede hacer una gran canción y se la puede cantar muy, pero muy bien. Como siempre me ha gustado muchísimo escuchar a Diana. Si tenés alguna otra recomendación, por favor dejala escrita debajo en los comentarios. Hoy vamos a escuchar y analizar a la maravillosa Diana Ankudinova cantando obras del tremendo compositor Hans Zimmer, que hace música para cine principalmente. Y vamos a ver con qué nos encontramos con esta versión en vivo de una de las canciones de la película Dune. Nota pedal. Recordemos que Dune se produce en un planeta que es pura arena, como si fuera un desierto gigantesco donde hay monstruos y unas peleas intergalácticas muy interesantes. La película es tremenda. Ahora dentro de poco se va a estrenar la segunda parte, creo que el año que viene. Y fíjate que comenzaron con una nota pedal, es decir, una nota que se sostiene constantemente, que es muy habitual en las músicas del desierto, ¿no? En la música para cine, que retoma como estos rudimentos culturales cuando quieren expresar esto, y Hans Zimmer muy inteligentemente
compone esta pieza con una nota pedal sobre la cual se van a empezar a tejer un montón de cosas, como esa percusión medio tribal, y ahora va a empezar a cantar Diana. A ver cómo le va. Qué tremenda voz que tiene esta mujer. Fíjate cómo la abrió encima. Si ves el video, que te voy a dejar el link al video original debajo en la descripción, tiene una apertura vocal tremenda que le permite proyectar muchísimo su voz. Y fíjate que suena arabesco de por sí porque hace este movimiento. Ahí como la serpiente saliendo del canasto, ¿no? Que este intervalo es el que se utiliza habitualmente en la escala menor armónica, de la cual hemos hablado mucho en este video, incluso en otras reacciones, análisis que hicimos sobre Diana Ankudinova. Y hasta acá es tremendo todo, es una canción ideal para ella. Eso se llama fenómeno de proximidad, ¿no? En el que ella tiene que alejarse o acercarse al micrófono para que suene más o menos fuerte, y con el caudal de voz que tiene necesita alejarse mucho del micrófono porque si no lo va a terminar saturando, porque tiene una fuerza tremenda. Y fíjate que parte del estilo de estas obras es que suenen como forzadas, es un canto tribal, como si no tuviera técnica vocal, cosa que ella sí tiene y muchísimo. Pero fíjate que en esa parte es muy interesante porque está cantando 3 o 4 notas nada más. Dijimos que las primeras eran... Y ahora hace esto. Para resolver siempre sobre el la, y le queda tremendamente bien. Desde ya podés recomendar cualquier otra canción u obra cantada por Diana Ankudinova, porque desde ya que la vamos a escuchar y a analizar porque es una maravilla. Ay, ese grito ahogado, que es muy característico, me trabé, que es muy característico de ella, ¿no? Tiene como ciertas particularidades que la hacen muy única, muy especial, y sobre todo en este contexto es muy dado para ella, y me parece que la han elegido excelentemente bien para la ocasión. La orquesta simplemente está ahí con la nota pedal, no haciendo mucho, y ella sobre eso está dibujando estas notas tan atractivas, tan interesantes. Fíjate con cuán poco se puede generar una reacción tan tremenda en el espectador, en el oyente, porque no hace falta llenar todo de notas para que suene tremendamente bien, sino que con ya generás la sensación suficiente como para poder ubicarte en tiempo y lugar. Y bueno, y después aparecen las naves espaciales disparándose y qué sé yo, y eso le da como el contexto intergaláctico, pero por lo menos esto nos ubica en Dune, en la película en sí, o por lo menos en la historia, porque era una novela originalmente. Y gritos largos y sostenidos a lo largo del tiempo. No tiene ningún inconveniente en poder construir sobre eso algo tremendo. Así que vamos a avanzar un poco más para ver cómo se desarrolla esta pieza. Debajo vas a tener el link para ver el video original. Y si querés que hagamos algún video sobre Diana Ankudinova sin corte alguno, recordá que podés hacerte miembro del canal para solicitar eso específicamente dedicado para vos. Ella baila con lo que canta. Fíjate cómo va danzando y acompañando. Además, la vestimenta que tiene es muy apropiada para la ocasión también. Y fíjate cómo la melodía hace que ella se mueva casi seductoramente junto con lo que está sonando. Y fíjate que acá definimos otra escala, otra tonalidad que también tiene cierta reminiscencia árabe u oriental en general. Que es la escala que se llama frigia o el modo frigio, que es muy utilizado en la música flamenco, por ejemplo, porque tiene esto, muy utilizada en la música flamenco y en la música oriental. Acá en este contexto tiene mucho sentido también por la ambientación geográfica de alguna manera. Y los hermosos contratiempos que metió, ¿no?
Ahí, bajando desde el si bemol hasta el re, que le queda tremendamente bien. La verdad que siempre es un gusto escucharla a Diana, así que por favor nuevamente recomendame alguna otra canción que todavía no hayamos hecho en el canal. Si todavía no viste las otras reacciones, análisis sobre Diana Ankudinova, te las dejo por acá arriba o debajo en la descripción. Y además está cantando a Hans Zimmer. Hans Zimmer es uno de mis compositores favoritos. Yo también produzco música para audiovisuales, claramente no al nivel de Hans Zimmer, por favor. Pero lo que tiene Hans Zimmer es que algunos lo caratulan, lo denominan como un compositor minimalista, porque utiliza muy pocos elementos para concretar sus obras y suenan muy bien, son muy atractivas. De todas maneras, es un compositor muy complejo, tiene muchas aristas para analizar y para estudiar. Si querés conocerlo más en profundidad, te dejo algunos videos que tengo sobre él acá arriba o debajo en la descripción. Y si te gustaría que escuchemos alguna obra de él en particular, también la puedes dejar escrita debajo en los comentarios, porque es siempre muy digno de analizar. Ese tiene que ser el grito de Diana. Lo tenemos que nombrar como el grito de Diana, porque es su grito, es muy particular. Es como un grito ahogado, como muy desde acá, desde la garganta, como muy trabado, pero que lo hace con una redondez, con una profundidad inusitada, que le es solamente propia. No la he escuchado en ningún otro cantante. Si vos sí lo hiciste, como siempre es bienvenida la recomendación, pero me parece que es su valor agregado, su característica distintiva respecto a otros grandes cantantes también, ¿no? Y acá entra en un loop a repetir las mismas partes, ¿no?, que estábamos viendo desde el principio. El motivo inicial mezclado con esto. Y luego en lo que sería el estribillo de alguna forma, que mete esa escala que le llamamos frigia. Además, los modos son muy utilizados en la música para cine porque nos ubican muy fácilmente en espacios. Si te gustaría que hagamos algún video específicamente sobre modos, déjalo escrito debajo en los comentarios. Y recordá que podés hacerte miembro del canal para solicitar cualquier reacción o análisis dedicado especialmente para vos sin corte alguno. Continuemos y veamos cómo concluye esta maravillosa pieza interpretada por Diana Ankudinova. Además, fíjate que en el fondo, en la pantalla donde también aparece ella y la orquesta, pusieron unas pirámides, ¿no? Como esta misma reminiscencia al desierto que hablábamos antes. Claramente uno cuando escucha esto piensa en Egipto de repente, o en cualquier ambiente donde haya un desierto gigantesco y uno esté sediento por un poco de agua. Bueno, la música para cine en general se ha encargado de ayudarnos a ubicarnos en cada contexto gracias a ciertos rudimentos auditivos, como una escala que suena de estas características. Por eso a veces son un poco prejuiciosas las músicas en ese sentido, ¿no? Porque claramente la música es música y uno puede utilizarla donde más le guste, pero en la música para cine, sobre todo, para que uno ubique rápidamente un lugar o una escena o se sienta compenetrado con lo que está viendo, se utilizan estas cosas y la verdad es que funcionan, nos guste o no. Hermoso, ha sido tremendo volver a escuchar a Diana Ankudinova. Después me voy a quedar escuchando esta canción por fuera del aire, por fuera del video, porque me ha gustado muchísimo su interpretación. Me gustan mucho las composiciones de Hans Zimmer, así que se han combinado dos grandes para crear esta maravillosa obra de arte. También podés hacerte miembro del canal para solicitar cualquier tipo de reacción o análisis dedicado especialmente para vos. Lo han pedido mucho, así que hoy vamos a volver a escuchar y analizar la maravillosa voz de la cantante rusa Diana Ankudinova, esta vez interpretando otra canción de Hans Zimmer que hizo en colaboración con Billie Eilish y que es el tema de la película James Bond, No Time to Die, que dice de la siguiente manera. Ahí está Diana, impoluta frente al micrófono. Fíjate que es una introducción muy característica. Está haciendo lo que se llama ostinato, que es cuando repite una misma fórmula todo el tiempo. 4 notas y la armonía es bastante sencilla. Mi menor, do mayor, hace este giro cinematográfico y luego va al acorde dominante que es un si mayor. Vamos a ver cómo comienza a cantar Diana esta canción, que ya veo que en la pantalla de atrás, como en Rusia que todo es gigante, está la imagen de ella, pero me genera duda. Vamos a ver si cantan en simultáneo o es
algo distinto a su presentación en vivo en ese momento. La delicadeza con la que comienza a cantar Diana. Por favor, fíjate que en la imagen que está detrás está haciendo las sílabas que ella está cantando. Se me ocurren dos cosas. O es una imagen generada con inteligencia artificial, lo cual hoy en día es muy posible, o bien es una pregrabación que hizo simplemente vocalizando, modulando lo que estaba mencionando, pero hasta acá su voz es tremendamente mesurada, medida. Esos graves profundos que tiene, pero igual ahí están sus medios, no llegó a los graves a los que estamos acostumbrados, que ya vimos en análisis como los que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, donde llegaba unos graves bien graves, por lo menos para lo que es una voz femenina. Esta canción es bastante lineal en general, si mal no recuerdo cuando vi la película, pero Diana le está dando su propio toque. Qué voz aireada y dulce que tiene, por favor, es tremenda. No me voy a poner a analizar mucho porque la melodía es bastante sencilla. Tengamos en cuenta que como fue coproducida por Hans Zimmer y Billie Eilish, o Phineas, que es el hermano de Billie, que es su productor estrella, Billie tiene como característica cantar muy tranquilamente, muy hacia adentro, muy íntimamente. Y Diana está rescatando eso de la canción. Además es una canción que se llama No Time to Die. Tiene todo el sentido del mundo que lo cante así, la verdad. De alguna forma me hace acordar a Evanescence, ¿no? Por la forma en la que está cantando y también por el contexto de la canción, que es así como hacia abajo, como apesadumbrada. Fíjate la imagen detrás, con los ojos de Diana, bellísima imagen, está tremendo todo. Y con la orquesta ahí, que está acompañando, por ahora está el piano y algún que otro instrumento solo, porque es una canción que no necesita mucho más. Vamos a ver si luego se introduce toda la orquesta, pero hasta acá Diana está haciendo un trabajo muy en los medios, muy tranquila, no está forzando su voz. A diferencia de la otra canción que vimos de Hans Zimmer, también interpretada por Diana, que te dejo por acá arriba, debajo en la descripción, donde cantaba una de las canciones de la película Doom. Ay, esos agudos melismáticos o cuasi melismáticos que está haciendo. Está llegando a un fa sostenido 5, está altísimo y fíjate que hace casi una voz falseteada, ¿no? No está haciéndolo con su voz real porque esta zona, la del fa sostenido 5 para Diana, es muy alto de por sí, pero lo está haciendo tremendamente bien y le queda tremendamente hermoso. Por favor, recomendame cualquier otra canción interpretada por Diana Ankudinova para que podamos reaccionarla y analizarla debajo en los comentarios, como siempre. Si algo tienen las canciones de Hans Zimmer o las piezas musicales en general de él, es que son minimalistas, tienen una búsqueda muy sencilla de alguna forma, pero que va acrecentándose a medida que avanza. Es progresiva de alguna manera porque paulatinamente van apareciendo más y más cosas cada vez y Diana está rescatando esa esencia tremendamente bien y me gusta muchísimo. Qué delicadeza que tiene para cantar esta mujer, por favor. Como sabrás, debo recortar la escucha por cuestiones de copyright, pero sabe que si te haces miembro del canal vas a poder solicitar cualquier tipo de reacción o análisis musical dedicado especialmente para vos, sin corte alguno. Recordá que el botón se encuentra debajo donde dice unirse o hacerse miembro del canal. Ay, me convoca tanto la música de Hans Zimmer, es tan absorbente, es tan atractiva, uno logra ensimismarse, es como si estuviera en un bucle, en un loop constante y además con la voz cristalina, pura, polifónica de Diana Ankudinova, uno queda completamente embebido de esa música. Te recomiendo muchísimo que, si no los viste todavía, vayas a ver los análisis que hicimos de muchas otras canciones interpretadas por Diana Ankudinova en más de un idioma, que te dejo por acá arriba o debajo en la descripción, porque vamos al detalle de las características de su voz y de por qué es tan musical, sea cual sea el idioma en el que esté hablando.
Ay, esos gritos que está pegando, vamos a volverlo a escuchar, pero fíjate cómo se fue hacia arriba. Ten en cuenta que la grabación en sí por ahí se escucha un poco suave porque entiendo que fue hecha con un teléfono celular. Te voy a dejar el link al video original debajo en la descripción. Sin embargo, por más que sea grabado con el micrófono de un teléfono celular, se aprecia tremendamente bien la calidad del canto de Diana Ankudinova. Vamos a ver esta parte nuevamente porque es tremenda. Claramente fue muy melismática esta parte. Recordad que melisma es cuando sobre una misma sílaba se tocan, o mejor dicho, se cantan, porque el melisma es una característica de la voz humana, se cantan varias notas. Entonces, si ella está diciendo U, por ejemplo, solamente ese fonema, y canta esas distintas notas, ahí tenemos un melisma, como estamos escuchando en este momento, que es algo muy característico sobre todo de las músicas del Oriente en general, y son muy atractivas. Y de hecho también en la música medieval europea se encuentran muchos porque era una práctica muy común en ese momento, pero acá Diana hace de eso una de sus características distintivas, tal como encontramos en Dimash, por ejemplo, que vas a poder ver esos análisis también por acá arriba o debajo en la descripción. Muy recomendable Dimash también. Y esa voz que se traslada por todo su cuerpo, llega hasta la cabeza y sale casi falseteada, tan suavemente, tan delicadamente cantado, que es bellísimo todo lo que hace Diana, es tremendo. Muchas gracias siempre por recomendármela. Estamos llegando al final de la canción. Como siempre, debajo vas a poder dejar escrito cualquier otra canción que te gustaría que escuchemos y analicemos en el canal. Y fíjate que el último acorde, esto es bellísimo, fue un acorde menor con séptima mayor. Que este es el famoso acorde del cine negro en general, ¿no? Que le da esa connotación tan oscura, tan lúgubre, y lo dejaron reservado estrictamente para el final. No recuerdo si en la versión original era así, pero queda muy bien porque es sobre un espía, básicamente la película, ¿no? Hasta acá el video del día de hoy. Como siempre, me ha gustado muchísimo escuchar a Diana Ankudinova. Si te gustaría que escuchemos y analicemos cualquier otra canción interpretada por ella, déjalo escrito debajo en los comentarios. Nah, ya está. Renuncio. Me cansé. Nos vemos. Un gusto. El tema que vamos a escuchar hoy, interpretado por la maravillosa Diana Ankudinova, se llama Wicked Game. Es una canción que pidieron mucho en el video anterior que hicimos de ella, que vas a poder chequear luego debajo en la descripción, así que sin más preámbulos, vamos a escuchar de qué se trata esto. Presentación en vivo. Fíjate cómo es que arranca susurrando. Y de a poco se va convirtiendo en ella misma, en la Diana que reconocemos con esa voz grave, gutural que tiene en este pasaje. Sube un poquito y ahora baja a la profundidad del abismo. It's strange what desire will make foolish people do. Tremendo. Solamente con esta pequeña introducción, podríamos llamarle, por más que ya esté cantando, está como anticipando lo que va a ocurrir, ya podemos decir que es una gran cantante, porque fíjate cómo hace el traspaso de un tipo de colocación de voz a la otra, de un tipo de intensidad a otra, sin mayores esfuerzos. Suena natural, fluido, de continuado, como en esta parte en donde va un poco más agudo. Simplemente sujeta el sonido y lo hace propio. Acá subió un poco más. Estamos de por sí en una tonalidad, por lo que estuve sacando, bastante oscura. Los acordes sobre los que está cantando son 3 nada más: mi bemol menor, re bemol mayor y la bemol mayor. Más allá de eso, independientemente de que sepamos cómo se forman esos acordes o no, lo importante que tenemos que tener en cuenta para poder comprender la gracia de la interpretación de Diana Ankudinova es que es una tonalidad difícil de cantar o incluso difícil de tocar, porque
Es una posición no muy cómoda para cualquier instrumento, de hecho, así que sigamos escuchando un poco más. Pero esta parte me llamó poderosamente la atención porque fijémonos cómo de a poco va adentrándonos en el clima de la canción, que no sé cuál es todavía porque la estoy escuchando ahora, pero conociéndola a ella, estimo hasta dónde puede llegar. Más agudo. Hacia atrás. Qué bien, sí. Ahí pasaron varias cosas. Lo primero que me distrajo y que no me gustó en sí no tiene que ver con ella particularmente, sino con una de las personas del jurado, creo. Este momento, en donde le ponen un efecto cinematográfico a ese impacto, a ese golpe cuando toca el botón y se transforma, distrae la atención, incluso puede distraer a él o la cantante que está en ese momento al frente. Pero bueno, más allá de eso, fíjate cuando va introduciéndose un sonido de fondo que parece disonante, que choca con lo que está ocurriendo. Acá, como unas campanas vibrando y un ruido de percusión y de un platillo para ingresar a la nueva sección. Y fíjate otra vez el salto delicado que hace Diana. Class. Claramente, como si hiciera una curvatura. Este salto se llama salto de quinta, o en la jerga popular le llamamos el salto del héroe, porque hay temas icónicos como el de Superman, por ejemplo, que tiene ese salto de quinta justa, que son los extremos de un acorde. Un acorde tiene 3 notas, en principio puede tener más, pero en principio tiene 3 notas. La primera, la tercera y la quinta, porque te salteas 2 notas en el medio. Entonces, la primera y la quinta es el salto que está haciendo ella. Pero muy naturalmente, de una forma muy curvada, como sin esfuerzo. Class. Ahí aparecieron efectos. No nos van a engañar a nosotros. Escuchá que cuando se queda callada aparece un efecto detrás como si fuera un eco, un reverb. No es delay porque no se repite a sí mismo, pero puede ser que haya un delay. Vamos de vuelta a esa parte. Como por arriba y por debajo, ¿no? Más agudo y más grave. Nah, ya está. Renuncio. Me cansé. Nos vemos. Un gusto. Es tremenda la naturalidad con la que pasa de un lugar al otro. Me encanta. Vamos de vuelta con eso. Fíjate, escucha. Presta atención. La pesadez de su canto. Tremendo, espera. Se va a venir algo. Escuchemos por secciones esta gran parte en la que va construyendo paulatinamente el clima de la canción, que va a desembocar no en un grito pelado y súper aireado, sino en algo súper tenue, suave, como es este final. Acompañado de un melisma. Recordemos que melisma es cuando sobre una misma vocal el cantante se mueve musicalmente ahí. No cambia la letra, sino que sobre una misma letra dibuja una melodía, como en este caso. Y ahí parece que saltó una cuerda, ¿no? Ahí como que medio que trasteó el guitarrista. Pero esta parte me gusta mucho porque se escucha la gravedad en todo sentido de su voz. La gravedad como peso y la gravedad como la región
grave del instrumento, que en este caso es la voz. Vamos a escuchar de vuelta esta parte. Muy amplio todo esto. Ahí subió un poco. Fíjate la diferencia de intensidad. Acá súper pesado y acá un poquito más abierto, más arriba. Porque ya está preparando lo que va a ocurrir en esta parte, en el final. Delicada y muy contrastante respecto a la gravedad que escuchamos antes. Y lo que ocurre después. Yo les dije que eso distrae, no sé por qué lo siguen haciendo, pero me llamó la atención que le pusieron un poco de viento en esta parte, ¿no? De frente. Como había pasado en la otra canción que analizamos, que te la dejo por acá arriba o debajo en la descripción para que puedas ir a verla. Final. Solo vocal. Bueno, con solo vocal me refiero a que no está cantando una letra, sino que está haciendo estos melismas de los que hablábamos antes. Además, fíjate la apertura vocal que tiene, es tremenda. Como en esta parte manejaba el aire para hacer algo pequeño, mientras que acá, muchísimo más expresivamente, con la boca abierta. Golpe de glotis o algo así como ya habíamos visto la otra vez, ¿no? Como el grito de Tarzán. No terminé. Dato de color, termina el outro, podríamos decir, es muy similar a la introducción en la que comienza susurrando y ahora termina susurrando, ¿no? Como si narrativamente la historia comenzara de una forma y terminara de una forma muy similar, donde el clímax de la canción justamente se alcanza en el medio, con el golpe gutural, con la profundidad característica de Diana Ankudinova. ¿Viste el Después de mucho tiempo vamos a volver a escuchar a la maravillosa Diana Ankudinova con una canción que me han recomendado muchísimo, que se llama Reshenka y que dice de la siguiente manera. Bien, bien. Estamos sobre una nota pedal, que es un si que está de fondo como si fuera un dron, pero en cuanto a sonido, está ahí una nota pedal constante sosteniéndola a Diana y ella está haciendo simplemente melismas, como vocalizaciones por encima de ese dron, que parece que estamos en si menor, porque ella en un momento canta, que es cuando hace con la mano así como si fueran olas. Y es el salto del héroe, que es un salto de quinta justa, ¿qué es esto? Como el de Superman o Star Wars. Tengo entendido que es una canción folclórica rusa, según lo que me han comentado ustedes en otros videos. Si tenés más información al respecto o sobre qué trata la canción, déjalo escrito por favor debajo en los comentarios.
es maravilloso. Fíjate cómo primero había hecho el salto del héroe, que es este salto heroico de quinta, y luego salta cuando hace la vocalización con el U, una octava completa y repite el mismo melisma con las olas, pero toda una octava, como si primero hizo y luego en forma de octava, y además la nota pedal cambia y pasa al cuarto grado mayor, que es una gran particularidad porque la escala de Si menor tiene Si menor y Mi menor, pero lo que está sonando de fondo, de acuerdo a lo que ella está cantando, es un Mi mayor, un acorde mayor que le da mucha más epicidad, suena más épico, más grandilocuente, y es bellísimo. Fíjate cómo ella va subiendo y bajando la entonación sin ningún tipo de inconvenientes. Ya sabemos que es una gran cantante, pero cuando uno encuentra estos pequeños detalles no deja de sorprendernos. Sensible, como si estuviera cantando sobre esta escala, que es la escala menor armónica, que tiene cierta reminiscencia, por lo menos para el mundo occidental, cierta reminiscencia árabe u oriental en general. Por esto, y ella lo enfatiza, está la sostenido, sí, y queda maravilloso. Es tremenda esta muchacha, tremenda. Да не улыбнешься. Ahí dijo algo en ruso, calculo, ¿no? Ой, подруженьки, да мои милые. Mucho ritmo, está buenísimo. Ой, да ничего-то мне радоваться. Ой, да ничего-то мне улыбаться. У нас Es maravilloso, me gusta mucho cómo enfatiza las R. Las consonantes en cualquier idioma le dan muchísima fuerza a lo que se está diciendo. Por eso la pronunciación es muy importante. Los acordes que escuchamos hasta ahora son dos: Si menor y Mi mayor. Y vuelven al Si menor. Y eso es todo lo que pasa detrás, junto con la percusión y también el instrumento de cuerdas que está sonando detrás. Todo impecable. коней-то полон двор. Августito, 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 полна горница. El gesto. Нет у меня отца матери, некому меня благословить-то. ¿Viste cómo con el gesto fue descendiendo? Es como si estuviera haciendo un glissando constante, pasando por todas y cada una de las notas, yendo desde el registro agudo al registro grave, donde había comenzado la canción, y luego pega un salto, ya no hace el glissando. Vamos descendiendo poco a poco, que con la voz se puede hacer de una manera mucho más pulcra, más prístina, más limpia que con un instrumento, porque vos en un teclado, por ejemplo, tenés que tocar, presionar, empujar cada una de las notas, mientras que la voz puede unirlas todas y queda bellísimo, sobre todo en una gran cantante como ella, que cuando llega abajo vuelve a saltar ya sin hacer el glissando, es decir, coloca directamente la nota hacia arriba, lo cual es algo muy difícil porque hay que ser preciso. No es fácil saltar 2 octavas enteras para llegar a la nota que necesitas. Una genia. Bueno, ahí se metió Hans Zimmer con sus percusiones. Pero fíjate que toda esa sección está haciendo Mi, re, mi, re, mi, re, mi, re, fa sostenido. Pero con el golpe de glotis, el que a mí no me sale, así que vamos a escucharlo nuevamente a ella.
es como si estuviera haciendo lo que llamamos en música una apoyatura constante, porque se apoya sobre una nota para ir a la siguiente, pero lo está haciendo todo con la garganta. Ya sabemos que ella tiene, además de un registro maravilloso, sobre todo en los graves, tiene unos graves bellísimos, súper limpios y profundos, robustos, con la misma fortaleza con la que canta o entona las consonantes que mencionábamos antes. Ahí está el grave. Está en falco. Моя реченька, Es un bote. ты течешь. ¿Viste el esa caída del final? Да не улыбнешься. Fíjate qué detalle muy interesante. Antes habíamos dicho que en esta parte que hacía el... estaba a una distancia muy pequeña que se llama semitono. ¿Qué es esto? Como... Bueno, en Paralisa la primera parte es un semitono. Acá también hacía eso, pero en esta última parte en la que se está yendo sobre el bote, debe ser muy difícil para el muchacho que le está empujando empujar un bote sobre el suelo porque no hay agua. Debe tener unas rueditas. Sí, ya entendimos, pero bueno, venía bien el chiste. Pero en esta última parte no está haciendo el semitono, no está cantando la sostenido si. Está cantando la si. Se relajó un poco la tensión. Estamos en el final. Algo que nos sonaba tonal, con sentido de conclusión efectivo, ahora nos suena modal. Está más mesurado, más medido, más sopesado. Como si tocáramos en esta escala. Entonces fíjate cómo con una buena voz, bien estudiada, bien colocada y tan solo 2 acordes se puede crear una canción maravillosa. Me ha gustado mucho volver a escuchar a la maravillosa Diana Ankudinova. Muchas gracias por habérmela recomendado a esta canción. Si conoces alguna otra que te gustaría que escuchemos y analicemos, por favor déjala escrita debajo en los comentarios. Hoy, luego de mucho tiempo y gracias a esta reciente recomendación, vamos a volver a escuchar a la princesa rusa Diana Ankudinova, esta vez cantando la canción Quiet Outpost, que dice de la siguiente manera. Do. Escucha ese cello. Precioso. Do menor. Bien. Las cuerdas frotadas de fondo. Вернусь теперь не скоро, да вернусь ли. Qué lindo. Está más aguda que de costumbre. Или во сне. Сколько в ожидании грусти, как в прощании насовсем. Qué lindo. Краем мы попали на разлом рая, нам покажется потом. Ok, vamos hasta ahí. Es precioso esto que estamos escuchando. Fíjate que se aleja de la Diana a la que estamos acostumbrados, que va a esos graves hiper profundos, cuasi guturales de ultratumba, y sin embargo acá está cantando con una voz tremendamente delicada, por detrás, de cabeza, precioso todo eso. Llega a notas muy agudas. Hay una en particular en esta sección. Fíjate cómo...
precioso ese movimiento. Fíjate cuán delicada y oportuna es. Si tenés información sobre de qué va este evento, este concierto en vivo, porque están pasando unas imágenes de unas personas por detrás y no sé si son personas que han fallecido y demás. Desconozco el contexto de la presentación, así que si tenés información al respecto, por favor dejadlo escrito debajo en los comentarios y vamos a continuar escuchando la maravillosa voz de esta cantante rusa, Diana Ankudinova, que nos encanta en el canal. больше не вернется. El arreglo de cuerdas. Fíjate la combinación de magia, música para cine. Lo orquestal da esa sensación constantemente, ¿no? Ahí va a volver a cantar. Pasó el interludio. Там мы бегали босые, Ahí está la voz de ella. теплой синей, радуг струнами звеня. Precioso. Después vamos a decir algo de las consonantes. Теперь дожди косые, все новые сквозь меня. Y fíjate en esos vibratos que hay en los finales de frase que lo hace en la zona de los medios, como si fuera una mezzo hiper delicado. Y cuando va a los graves se escucha esa voz medio redondeada y como muy de glotis que tiene hacia atrás cuando está por esta zona, que le queda precioso porque es un registro muy propio de ella. Tiene esos graves como muy bien definidos y a la vez hiper profundos que le dan como una grandiosidad muy particular a su voz. Fíjate que de por sí la música es muy cinematográfica, está muy bien compuesta, la acompaña muy bien y ella está impostada muy tranquilamente en ese puesto de avanzada, justamente en ese outpost, muy tranquila frente al público que impertérrito la escucha de frente. Otra vez desconozco el contexto de la canción como mencioné previamente, pero de por sí es precioso el trabajo que está haciendo Diana. Así que muchas gracias por esta recomendación. Cualquier otra recomendación al respecto es bienvenida debajo en los comentarios. Estamos promediando la canción, así que no queda mucho de esta maravillosa interpretación de la princesa rusa. Y después vamos a comentar algo al respecto de las consonantes que me resulta muy, pero muy interesante, pero escuchemos un poco más. Рано, как все рано пронеслось, рано, это рано только вскользь. И ¡Qué bien! еще обнимет тот, кто долго ждет нас и больше не отпустит. Otro interludio. Краем мы попали на разлом, раем нам покажется Épico. потом. Moduló. Краем. Ok. ¿Nos fuimos un tono arriba? Nos fuimos efectivamente todo un tono arriba, es decir, si estábamos en do menor, modulamos a re menor. Fíjate que esto es muy característico otra vez de la música para cine, en la que se asciende un tono completamente. Es una modulación, es decir, un cambio de atmósfera sonora poco convencional, porque es muy difícil de hacer, sobre todo. Y acá. Si antes hacía si bemol, la bemol en ese grito. Creo que está cantando en ruso, lo más probable es que esté cantando en ruso. Si me estoy equivocando, por favor corregime debajo en los comentarios porque no hablo ruso claramente. Pero si algo tiene de característico el cirílico en general es la fuerte pronunciación de las consonantes que le da muchísima más emocionalidad a lo que se está diciendo. Acá en el Río de la Plata, en Argentina y Uruguay,
Pronunciamos también mucho las R's y las Y y doble L, sobre todo como calle, por ejemplo, puerto. Y hay algo de esto también en lo que estamos escuchando en la pronunciación de Diana, que es muy característico del idioma y que le da una fuerza muy particular. Por momentos puede sonar muy oscuro o muy vetusto, pero por otro lado también le da mucha grandiosidad y elocuencia a la pronunciación de las palabras de cualquier canción, porque acentúa o se marca muy bien la sonoridad propia de cada letra, básicamente. Мы попали на разлом, раем нам покажется потом. Все, Hermoso. что было до и никогда уже к нам больше не вернется. ¡Qué locura! Re menor. Se va con el arpa de fondo. Esto es una coda, el final de una pieza que ayuda a que se termine la canción. Una coda muy larga, de hecho. Preciosa interpretación de Diana Ankudinova. Efectivamente terminamos en re menor cuando habíamos comenzado la canción en do menor. Hay una modulación muy interesante en el medio. Fíjate que Diana no utiliza todos los recursos que tiene vocalmente a su disposición, sino que muy inteligentemente y sobre todo por el contexto bastante solemne que tiene esta presentación, ha utilizado su voz más cristalina, más pura, transparente, y solamente en algún que otro momento cuando iba a los graves hacía esa voz tan profunda que le hemos reconocido desde el primero de los análisis que hicimos acerca de ella. Me ha gustado muchísimo volver a escuchar y analizar a Diana Ankudinova, y a vos, si llegaste hasta acá y te gustó este video, recordá que podés suscribirte, darle un like, dejar un comentario y compartirlo con tus amigos y amigas para que pueda llegar a más personas. Por lo pronto nos vemos en estos otros videos que ya tengo preparados especialmente para vos. Chao.